pero no hemos privilegiado las buenas memorias en lugar del razonamiento, del entendimiento, de enseñar a nuestros niños a pensar, Juan Carlos. La educación es un acto de amor, de visión y de esperanza, y tenemos que formar una persona. Y esa persona es única, irrepetible e insustituible. Exacto. Y como persona tiene varias dimensiones, y sí tenemos mucho que poder adaptar en la enseñanza y el aprendizaje, porque cuando tú y yo, Marc, éramos alumnos, la enseñanza era como de un lado para otro y el aprendizaje del otro lado. Ahora es una interacción de ida y vuelta. Claro. En el caso de los que hemos sido maestros, en el mejor de los casos el maestro es el alumno más aventajado de la clase. Sí, cierto. Pero a veces cuando eso no ocurre, tenemos problemas, porque nosotros estuvimos en una etapa de la vida en que el maestro casi llevaba su libro, como su libro de apuntes, a veces como que lo escondía, porque no quería que todos supiéramos quién era el autor principal, y ahora todo el conocimiento está en internet. Y todo... Juan Carlos, qué gusto recibirte. Es un placer que estés con nosotros aquí esta noche. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Al contrario, la verdad, es un honor recibirte de nuevo en esta casa, en tu casa, en Hablando Claro, pues con toda esta maravillosa audiencia. En un tema, Juan Carlos, que yo comentaba ahorita en este minutito de introducción, que esto de verdad nos afecta a todos. A veces perdemos un poquito el sentido de la importancia de la educación. Y yo quisiera preguntarte primero, ¿qué ha sido de Juan Carlos Romero Hicks estos últimos meses, desde la última vez que nos vimos, y cómo va este tema desde tu perspectiva? Pues estoy muy involucrado como legislador federal en la Cámara de Diputados. Represento un distrito que es el cuarto en Guanajuato, comprende Guanajuato capital y 3 municipios más, San Felipe, San Diego de la Unión y Ocampo. Presido la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados y trabajo muy de cerca en 2 comisiones, en la de educación, que ha sido la de toda mi vida, y la de ciencia y tecnología. En educación hace 46 años y medio empecé a dar clase arremangado como profe de prepa. Entonces mi carrera en el tema educativo tiene ya más de 45 años, donde he podido ser maestro de preparatoria, de licenciatura, de posgrado, y poder tener algunos cargos de dirección en el tema educativo. Secretario General de la Universidad de Guanajuato, rector de la Universidad de Guanajuato. Desde la gubernatura pude hacer algunas cosas también en educación. Con el presidente Calderón me tocó dirigir el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y de 2012 a 2018 presidí la Comisión de Educación en el Senado de la República. En pocas palabras, mi alberca principal ha sido toda la vida, ¿verdad? Sí. Y además soy padre de 10 hijos. No, bueno, lamentablemente uno ya falleció, pero recuerdo cuando aspiré a la gubernatura en el año 2000, un día alguien me dijo, oye, usted fue rector, pero ¿qué nos platica? Le dije, pues mire, en este momento tengo hijos en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad. ¿De qué quiere que le platique? Exacto. Usted dígame de qué hablamos. Fíjate que pasan cosas simpáticas justo ahorita antes de empezar el programa, y aquí estoy viendo a mi hijo. Yo tengo también un pilón, Juan Carlos. Tengo un niño de 12 años que está en primero de secundaria ahora. Y justo ahorita estaba él diciéndome, oye, pa, estaba haciendo algunas operaciones con fracciones. Me dice, oye, ¿me puedes ayudar? Digo, hombre, con mucho gusto. Y empecé a echarle la mano. Es un tema en el que todos, como dices, y sobre todo con hijos, pues siempre estamos involucrados. Y bueno, en tu caso con 10, pues bueno, esto es algo que te ha llevado toda la vida, ¿no? Sí, los 2 grandes actores de la educación son los padres de familia y los maestros. Sí. Y tenemos mucho que hacer en ambos sentidos, porque
quizá uno de los papeles más importantes de la vida es ser padre y madre de familia, y para eso no tuvimos una preparación formal ni suficiente. No, y nadie para nos ser enseñó. maestro, algunos sí la tuvieron, los que egresaron de una escuela normal y que se desarrollan en educación preescolar, primaria y secundaria. Claro. Pero los que hemos sido profes de prepa y de universidad, teníamos una formación disciplinaria, pero una formación pedagógica y didáctica, y ahí tenemos mucho por aprender y corregir. Fíjate que hay una pregunta que yo desde que nos hiciste favor de aceptar esta invitación, yo dije, Marc, tengo que preguntarle esto porque yo recuerdo en la escuela, Juan Carlos, sí me tocó escuela como las de ahorita de alguna forma. De repente me dicen si estudiaba yo con cincel y martillo, pero no, ya había cuadernos y lápices. Pero yo me acuerdo que a veces me aburría. Y me aburría porque todo era de memoria, todo era aprenderse de memoria, de memoria. Y hoy te digo que he pasado la tarde con mi hijo, me decía, pa, hoy empezamos a ver la vida de Napoleón, y fueron fechas y fechas y fechas y nos las tenemos que aprender de memoria. Yo dije, oye, qué tristeza. O sea, claro que hay que aprenderse cosas de memoria, pero no hemos privilegiado las buenas memorias en lugar del razonamiento, del entendimiento, de enseñar a nuestros niños a pensar, Juan Carlos. La educación es un acto de amor, de visión y de esperanza, y tenemos que formar una persona. Uh-huh. Y esa persona es única, irrepetible e insustituible. Exacto. Y como persona tiene varias dimensiones, y sí tenemos mucho que poder adaptar en la enseñanza y el aprendizaje, porque cuando tú y yo, Marc, éramos alumnos, uh-huh, la enseñanza era como de un lado para otro y el aprendizaje del otro lado. Ahora sí, es una interacción de ida y vuelta. Claro. En el caso de los que hemos sido maestros, en el mejor de los casos, el maestro es el alumno más aventajado de la clase. Sí, cierto. Pero a veces, cuando eso no ocurre, tenemos problemas, porque nosotros estuvimos en una etapa de la vida en que el maestro casi llevaba su libro, como su libro de apuntes, sí, a veces como que lo escondía, porque sí, no quería que todos supiéramos quién era el autor principal. Y ahora todo el conocimiento está en Internet. Y hay universidades cada vez más que ya tienen sus cursos y toda la información está en el espacio sideral. Pero hay que recordar que la educación incorpora conocimientos, habilidades, valores, conductas y actitudes. Exacto. No solamente es el conocimiento, sí, son habilidades, valores, conductas y actitudes. Claro. Recuerdo que en una ocasión visité a una persona y le pregunté de dónde era egresado. Y ella me dijo, soy egresado de tal universidad. Y luego le pregunté, ¿y qué fue lo más significativo de tu estancia? Y me dijo, pues la verdad es que hay que entender que no solamente la universidad o la prepa o la secundaria es el espacio educativo, sino se aprende durante y para toda la vida. Sí, si algo hace el ser humano, aparte de respirar, a diferencia de los seres del resto de la creación, es desplegar su capacidad de aprender, sí, de amar y de comprometernos. Hijo, regreso al comentario de la... Qué hermoso y qué cierto. De la historia. Sí. El caso de la historia y de algunas disciplinas no ayuda el tema de la memoria solamente. La memoria sí es una habilidad cognitiva, pero no es suficiente. Exacto. Entonces, si alguien, por ejemplo, va a hablar de la colonia, de la independencia, de la revolución, del México moderno, las fechas exactas no son tan importantes. Exacto. Lo que es trascendente es entender cuáles fueron las causas de la revolución, de la independencia, de la reforma, de los movimientos determinados. Y sí, claro, identificar algunos nombres de los actores, pero entender las causas y los efectos. Claro. Tuve la ocasión de tener un maestro extraordinario, por ejemplo, en la prepa, que era el maestro Alfredo Pérez Bolde, y recuerdo, porque soy de Guanajuato, y estamos en Guanajuato en este momento, sí. Una de las fechas emblemáticas de la historia de México es la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Claro, sí. El 28 de septiembre de 1810, la primera batalla por la independencia. Claro. Y en la historia
el Pípila, Juan José de los Reyes Martínez, es convocado para ponerse una lápida en la espalda, acercarse a una de las puertas principales de la Alhóndiga, incendiar la Alhóndiga, y después ya entró el ejército insurgente encabezado por el padre Miguel Hidalgo y Costilla. Y recuerdo que él nos platicaba esto como si estuviéramos ahí. Es que te entiendo, porque fíjate que justo en la prepa, perdón que te interrumpa, hago un paréntesis rápido, me tocó un maestro de historia que era un hombre inmigrante. Él había estado en la Marina de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo el apellido, pero el nombre era Marcel, y este señor Marcel, que ya en aquel entonces ya era grande, nos platicaba la historia como si estuviéramos viendo una película, Juan Carlos, y se nos grababa de una forma increíble, la entendíamos. Así debe ser la enseñanza y el aprendizaje de la historia, como si estuviéramos en el sitio. Y nosotros con mucha emoción sabíamos, por ejemplo, desde el emplazamiento que le hace el padre Miguel Hidalgo al intendente Reaño, que estaba al frente de la entonces ciudad en Guanajuato, y lo exhorta a rendirse, no lo hace, y luego entra el ejército trigarante. Y era un ejército improvisado. Totalmente. Con personas del pueblo, que después de la madrugada del 16 de septiembre habían ido a Totonilco. Ahí el padre Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y se fueron a San Miguel de el Alto, ahora San Miguel de Allende. Le dieron la vuelta y llegaron aquí a la hacienda de Burras. Entonces el maestro Pérez Bolde nos platicaba y sentíamos que estábamos en la Alhóndiga. Ahora, nosotros sí conocemos la Alhóndiga. Así debe ser la historia. Pero lo perdimos en la escuela ahora eso, ¿no? Ahora todo es... Bueno, los libros de texto de ahora, Juan Carlos, a mí me asustan. Yo de verdad llegué al extremo de preguntar en la escuela de mi hijo, dije, ¿de verdad van a usar estos nuevos libros de texto? No, señor, no los vamos a usar. Dije, bueno, porque si me decían que sí, hubiera buscado otra escuela para mi hijo. Asustan los libros, Juan Carlos. Es que hay que entender que el papel del maestro es insustituible. Totalmente. Y el complemento de los padres, de las madres, de los abuelos, también son insustituibles. Sí. El libro de texto es una herramienta. Ajá. No es lo único que se debe de ver. Entonces debe de estimular la participación, hacer ejercicios, y siempre los textos son perfectibles. Claro que los más recientes son impresentables en muchos aspectos. Soy de la primera generación, nací en el 55. Soy de la primera generación de los libros de texto, porque en febrero del 59, el presidente López Mateos, con un gran secretario de Educación, propuso en su momento la creación de los libros de texto gratuitos. Y entonces era la novedad. Claro. O sea, recibíamos los libros, los olíamos, los hojeábamos, hacíamos cuadernos de ejercicios, pero era otro momento. Y recuerdo que con mucha emoción, pues cargábamos los libros, los guardábamos, hacíamos las tareas. Y luego también hay que reconocer que en esa época, 1959, y hoy todavía, prácticamente a 65 años, en muchas comunidades rurales, el libro de texto son los únicos libros de la biblioteca de la familia. Sí, entonces no son desdeñables, y aunque se entregan, no son gratuitos, se pagan con la carga fiscal de nuestros impuestos, pues evidentemente que hay que darle el papel que se tiene, porque además hay un modelo educativo que hay que revisar, hay un currículum, hay un plan de estudios, hay libros de texto, hay guías, hay ejercicios que se van haciendo, y si todo lo reducimos al libro de texto, pues sería insuficiente. Totalmente. No, y más ahora en esta época, porque, bueno, en nuestra época, Juan Carlos, no había internet, no había estos grandes buscadores. Ahora, ya, bueno, hasta el término googlear, ¿no? Todo el mundo utiliza ese término googlear. Cualquier duda, cualquier cosa sobre cualquier tema es googlealo.
aquella época donde nosotros teníamos que trasladarnos a una biblioteca, a una hemeroteca, leer, revisar, y no era un solo volumen, eran 2, 3 volúmenes, diferentes autores, en fin, para poder hacer un trabajo, eso ya pasó. Hoy todo lo resuelven con un celular y con ese googleo que hacen todos, ¿no? Pero esto se puede incorporar a la educación, podemos motivar a los niños que están tan metidos en sus pantallitas digitales. Hay que diferenciar entre conocimiento, que está ahí al alcance ahora de todos, sí, y lo que es el procesamiento de la información. Sí. Por eso decíamos que el acompañamiento de un maestro, el acompañamiento de un padre, de una madre de familia, es insustituible. Claro. Porque claro. No basta con la lectura, no. Y ahora pues toda la información está prácticamente disponible. Por supuesto que en ese momento el secretario era Jaime Torres Bodet. No hago juicios de valor. Claro. Y en alguna etapa tuvimos a Agustín Yáñez, y el que fundó la Secretaría de Educación Pública, del país fue José Vasconcelos. Sí. Que, por ejemplo, Torres Bodet venía de ser canciller, y venía de ser un gran político, y venía de ser el segundo director general de UNESCO. UNESCO es la Organización de Naciones Unidas para Educación, Ciencia y Cultura. Sí. Y es de estas organizaciones que se fundaron al cierre de la Segunda Guerra Mundial, a la fundación de Naciones Unidas hacia 1945, y el único mexicano, el segundo director general internacional. ¡Qué orgullo! El cargo más importante de organismos sí. de esa época pues fue don Jaime Torres. Don Jaime Torres Bodet. Y en ese entonces, Juan Carlos, que yo creo que la ONU tenía un prestigio y un respeto, y fue más importante que el que tiene ahora, o por lo menos más relevante, ¿no?, que el que tiene hoy. Qué orgullo para don Había una gran expectativa porque termina la Segunda Guerra Mundial. Claro. El antecedente de Naciones Unidas había sido la Liga de las Naciones, y siempre es difícil poner, prácticamente son como 200 países del mundo hoy en día los que están representados. Entonces hay que darle un papel importante al libro de texto, pero no es la única herramienta. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, lo que tenemos que cambiar, si es que obviamente si podemos hacerlo, es modificar todo el sistema educativo, entonces, porque yo tuve mucha suerte con mis maestros, los personales, y bueno, ahora con los de mis hijos, la verdad es que estoy también conforme, pero hay muchos maestros que no están ahí por una verdadera vocación, o que se niegan a prepararse, ellos ya saben todo, ya no tienen nada que aprender. ¿Tenemos que modificar todo el sistema educativo, Juan Carlos, o hay algo rescatable de cómo, y sobre todo ahora con lo que ha dejado la 4T? En educación, Marc, siempre hay 3 aspectos que nunca son productos terminados. Exacto, sí. Uno de ellos es el modelo educativo. Claro. Que tiene que ver con todo este tema del el conocimiento, las habilidades, las actitudes, el modelo de enseñanza, en fin, ese siempre está en construcción. Entonces tenemos que aprender a formar una persona completa, hacer de una persona alguien que anteriormente no existía. Hay un artículo maravilloso de la Constitución mexicana, y que es precisamente el artículo 3. Y el artículo 3 nos establece una serie de rasgos sobre lo que es el desarrollo de la personalidad, y algunos conocimientos elementales. Es una redacción bastante amplia, y tenemos que ver el tipo de persona que se quiere formar. Y además el artículo 3 establece que la educación será democrática. Exacto. Y la democracia no es un régimen político, es una forma de vida. Y a eso tenemos que atender. Entonces, lo primero es el modelo educativo. Siempre
estará en proceso de perfeccionamiento. El segundo es el modelo de evaluación. Sí. Nadie tiene el modelo de evaluación perfecto. Claro. Todos recordamos esas ocasiones en que íbamos a un examen, salíamos y nos quejábamos de que nos habían preguntado todo menos lo que sí habíamos estudiado. Sí, exacto. No me preguntaron lo que sí lo que estudié. Sí. Y la triste realidad es que, por ejemplo, poco más del 40% de las escuelas de educación básica de este país son escuelas multigrado. Sí. Por ejemplo, a veces olvidamos que muchas de estas escuelas en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en algunas zonas remotas, uno va a la escuela y no encuentra grupos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Todos juntos. Sí. Sino que un profe o una maestra están frente al grupo, a veces abajo de un jacal, sin agua, sin electricidad, sin conectividad, sin internet. Entonces están haciendo milagros. La verdad. Tenemos que... la realidad es que cuando hay clases y hay edificios, cuando la maestra o el maestro cierran la puerta del aula, y ahí adelante ya no sabemos qué pasa. Sí. Cada uno lo despliega a su manera. Claro. A ti te pasó y a mí también, sobre todo cuando, por ejemplo, cuando entramos a la secundaria, ese en donde parte de lo nuevo es que llevas un maestro o una maestra diferente para cada materia. Sí, ya no es la misma que te enseña todo, claro. Sí. Y tú le preguntas a tus hermanos, a tus primos, a los alumnos de mayor edad, ¿y este maestro cómo es? Oye, me pasa. Y me comparten sus apuntes. Ay, chin, te tocó con tal persona, es durísima y todo eso, y claro. Y entonces el modelo de evaluación es otra situación que no está suficientemente desarrollado. ¿Cuántas veces llegábamos al aula y de repente el maestro decía, abran sus cuadernos y les voy a hacer un examen improvisado, y empezaba uno a temblar. Y otros que hacían unas locuras. Yo recuerdo un profesor en secundaria, también Rodolfo, él tenía el salón, él nos daba ciencias sociales, y el salón de él estaba en un tercer piso. Antes de que terminara el receso, justo para iniciar nuevamente con la clase de ciencias sociales, faltaban 2-3 minutos para que sonara la campana, y él agarraba y empezaba a caminar hacia la escalera, y en la escalera empezaba a subir, y si tú llegabas atrás de él, ya no te dejaba entrar. Entonces, bueno, siempre hay profesores, hay maestros que tienen esos detallitos que tal vez al principio los sufres, pero después los aprendes a apreciar, ¿no? Porque era extraordinario, pero tenía ese detalle. Si llegas después de mí al salón, no entras. Bueno, veíamos que se acercaba la escalera y salíamos corriendo. A todos nos pasó. Sí, claro. Entonces ya llevamos el modelo educativo. Claro. Segundo, el modelo de evaluación. Ajá. Y tercero, el modelo de formación de maestros. Sí. Todos los países del mundo que han sido exitosos en materia de educación tienen revisión y perfeccionamiento del modelo educativo, del modelo de evaluación y el modelo de formación de docentes. Ahora, regresando a los libros de texto, por ejemplo, durante prácticamente casi 18 años, el director de la Comisión Nacional de Libros de Texto fue Martín Luis Guzmán. Sí. Por prudencia no hablo de los actuales, pero evidentemente hay ligas. No, bueno, perdón, Juan Carlos, bueno, yo sí quiero comentarlo, pero desde que se llama Marx como nombre de pila, pues ya te das cuenta la ideología y el adoctrinamiento que viene desde casa, ¿no? Desde familia. O sea, ponerle Marx a tu hijo, pues yo creo que ya tiene problemas, ¿no? Pues solamente para el contraste. Uno habla de Jaime Torres Bodet, sí, claro, y habla de Martín Luis Guzmán. Claro. El juicio de valores es muy claro. No hay un punto de comparación, no hay un punto. Yo quiero preguntarte una cosa, porque a mí me ha llamado mucho la atención. Hay propuestas. Yo escuchaba un dato hace tiempo y decían, oye, de cada peso que se invierte en México en educación, 96 o 97 centavos se van en gastos administrativos, y a la escuela llegan 3 centavos. Esto es criminal, Juan Carlos. ¿Estamos realmente en esos niveles?
Sí, es un problema estructural de carácter fiscal y de carácter de las finanzas. Encabecé ya un gobierno estatal. Exacto. Entre el 80 y el 90% del gasto se va entre educación, salud y el tema de seguridad. Esos tres abarcan prácticamente el 85, el 90% del gasto, y ese gasto pues se distribuye entre el salario de los maestros, los libros de texto. Sí tiene que ponerse un gasto de inversión, por ejemplo, para aulas. Ahí tenemos un déficit enorme. Bueno, sí, ya venimos arrastrándolo de mucho, claro. O sea, en educación básica tenemos como 250,000 escuelas en números redondos, y muchas de esas escuelas pues no tienen biblioteca, áreas deportivas, agua, bebederos, conexión a baños internet. A veces, ¿no? Ni siquiera hay baños o ventanas, que es lo básico. Los sanitarios, ahí sí tenemos un rezago acumulado que tenemos que reconocer y corregir. ¿Y cómo hacemos para que llegue más dinero a la escuela? ¿Se puede? Digo, es que si más de 90 centavos, la cantidad que sea, se van en gasto administrativo, pues necesitamos menos administradores, ¿no? Si esto fuera una empresa, yo correría a 9 de cada 10 empleados. Necesitamos más gasto de inversión. El problema que existe en el presupuesto en general, y es un tema estructural, es que casi todo se va al gasto de operación y no al gasto de inversión. Entonces sí necesitamos una mejor forma de atención a estas prioridades. Por ejemplo, si llegase en este momento un extraterrestre y de repente empieza a preguntar ¿qué tanto participan los padres de familia? No, lamentablemente poco. Sí. ¿Qué tanto invertimos en la formación de nuestros maestros? Es insuficiente. Sí. ¿Cómo tenemos el régimen laboral de nuestros maestros? No. Los edificios, la infraestructura, el involucramiento de la comunidad, en fin. Sí, diría, en este planeta, por lo menos en este país extraordinario, con una gran riqueza natural y una herencia histórica extraordinaria, no le estamos dedicando el tiempo suficiente. Tuvimos un gran educador que fue don Pablo Latapí, él fue jesuita de formación y luego se dedicó al tema educativo en temas de investigación, y él desarrolló un concepto que le denominaba la normalidad ordinaria. Entonces, una normalidad ordinaria es, por ejemplo, un lugar donde llegas y la escuela tiene un equipamiento mínimo, donde el maestro no falta y llega a tiempo, donde los alumnos tienen las herramientas mínimas suficientes para poder estar en el proceso de educación, donde participan los padres de familia, donde los maestros se actualizan. Pues esa normalidad ordinaria lamentablemente es una anormalidad pendiente. En algunos casos no se puede generalizar. En varios cargos que he tenido, porque soy egresado de la escuela pública, no quiero hacer una falsa polémica entre lo público y lo privado, pero platicaba en diferentes momentos, por ejemplo, cuando era senador y presidía la Comisión de Educación, iba a reuniones y les preguntaba, ¿quiénes de aquí han ido a una escuela rural? ¿Quiénes de aquí han ido a una escuela multigrado? ¿Quiénes de aquí son egresados de la escuela pública? Me hubiera gustado ver más manos levantadas. Levantadas. Esto no está mal no venir de ese origen. Lo que sí necesitamos es una administración y una gestión de más territorio y menos escritorio. Ahora, hay propuestas, perdón que te comente, pero Javier Milei en Argentina obviamente está de moda ahorita, ¿no? El libertario que llega a la presidencia de un país pues tan importante, con tanto peso como Argentina. Y él y otros tienen unas propuestas que a mí me suenan muy interesantes, pero claro, no soy experto en el tema. Ellos hablan del bono educativo. ¿Por qué no desaparecemos la Secretaría de Educación Pública? Permitimos que cada escuela se administre por sí misma y los padres deciden, obviamente en base al tipo de educación, si quieres una educación religiosa o laica,
enfocada a ciencias o no. Y con tu mismo CURP el gobierno le deposita a esa escuela y dejas la libre competencia. Las escuelas con mejor calidad subsisten y las otras no. ¿Se puede algo así? Ese modelo se probó en Chile con algunos resultados. El reto son las simetrías. O sea, ¿cómo vamos? Esta iniciativa, por ejemplo, Oaxaca tiene 570 municipios. Sí, es una locura. 570 municipios. Sí. Y hay maestras, maestros y alumnos que caminan más de una hora para llegar a la escuela. Claro, claro. Entonces, como hay asimetrías, este tipo de propuestas hay que probarlas, hay que hacer la experimentación, pero con tantas asimetrías hay lugares donde no es viable. Claro, ¿sí? claro. Porque además, ya lo vivimos como padres de familia. Ejemplo, estoy en la capital de Guanajuato. Soy orgulloso egresado de una escuela primaria federal. Y hay primarias federales y primarias estatales. Sí. Y en una población pequeña como en la que crecí, hoy somos 200,000 habitantes, en mi época éramos 35, 40,000, pues se hacen famas de los planteles. Claro, claro. ¿Y qué es lo que le da fama a un plantel? Sus alumnos, sus profesores y sus egresados. Exacto. Sí. O sea, más allá de una evaluación más compleja, una escuela, un tecnológico, una universidad tiene prestigio, es que tiene tal egresado, sí. Tiene muy buenos alumnos, tiene muy buenos profesores. Sí. Y entonces lo que ocurre es que la fama va corriendo, pero todos los padres quieren llevar a sus hijos a esa escuela. A esa escuela, pues sí. Lo cual no da para la atención suficiente de la oferta, y luego qué pasa con las demás. Entonces, no son soluciones sencillas. No, sí, claro. hay que innovar, hay que estar abiertos. Innovar consiste en pensar en lo que nadie ha pensado. Voy a poner una sugerencia de innovación que alguna vez, estando en el Senado, se la propuse a 3 secretarios de Educación. Las cabeceras municipales de los centros históricos están disminuyendo en población. Mucho, sí. Porque las personas se están yendo a vivir a la periferia de las ciudades. Sí. Y luego la curva demográfica va cambiando y hoy hay menos niñas y niños en preescolar y en primaria que antes. Sí. Sí. Y entonces hay lugares donde los edificios llamados escuela, pues ahora no están suficientemente utilizados. Claro. Hay otros donde no es suficiente, claro. Y necesitan más de un turno. Pero, por ejemplo, la escuela debe ser un centro que irradie atención. Claro. Y las escuelas deben estar abiertas de las 7 de la mañana a las 12 de la noche, de lunes a domingo. Pues sí, sí, claro, claro. Porque si las escuelas estuvieran abiertas, entonces ahí se pueden hacer en horas después del periodo ordinario del horario, se pueden hacer centros de alfabetización, talleres de capacitación, lugares de encuentro para personas jubiladas, etcétera. Porque entonces la escuela, y por ejemplo en un lugar más grande, puede tener empresas o puede tener centros de trabajo a 5 kilómetros a la redonda. Si la escuela se convierte en un centro, ya no es un edificio, sino es un cuerpo con alma. Entonces tenemos que salir de la caja negra y tenemos que ser innovadores. Innovar consiste en pensar en lo que nadie ha pensado. Ese es un ejemplo. Pero de estos tenemos cientos de ejemplos de maestras y de maestros que he tenido oportunidad de conocer, que con polvo, sudor y lágrimas sostienen el sistema y hacen milagros. Sí. Hacen milagros. Sí, y lo hacen por verdadera vocación, por amor a esos niños, a su profesión, y eso es admirable y tenemos que reconocerlos porque en la mayoría de los casos en México ser maestro y sobre todo en escuelas públicas, primarias particularmente, casi es morirse de hambre, Juan Carlos, y no se vale. Esta es gente que dedica su vida, su tiempo a crear las nuevas generaciones de nuestros propios hijos. Tenemos una deuda socialmente incumplida con los maestros. Claro. Todos recordamos la persona que nos enseñó a leer. Sí, por supuesto. Que nos enseñó el himno nacional. Que nos enseñó la historia inmediata de
de nuestros pueblos, la parte de la cultura, y tuvimos la fortuna en muchos de esos casos que eran profes que no dependían de las tecnologías, pero te enseñaban a pensar, a sentir, a apasionarte, a comprometerte. Porque al paso de los años, ese conocimiento memorístico al que refieres, Marc, se va olvidando. Y hoy, en cuestión de segundos, está disponible. Recordaremos los que estamos aquí cómo eran las bibliotecas y las enciclopedias. Entonces, el olor, el olfato, qué importante es. Hace rato que hablabas de los libros de texto, yo recuerdo esos días, el día que te entregaban el paquete de libros. Sí. Y el olor era maravilloso y llegabas a casa con esa emoción y salías, yo salía con mi mamá a la papelería a comprar el plástico o el papel lustre para forrarlos. Sí, para forrarlos. No, es que era maravilloso. Pues es el tipo de experiencia que tenemos que replicar. Hoy tenemos un mundo diferente, hay la situación digital, pero el tener el librito y el olor y el tacto de todo eso, pues somos de otra generación. Yo no me acostumbro, no sé si a ti te pase. Hace poco estaba con Elena Chávez y antes de vernos en persona me decía ella, oye, pues si quieres mientras compra el Kindle, ¿no? El libro electrónico. Le digo, Elenita, no puedo, yo no me acostumbro a leer en una pantalla, quiero tener el papel en la mano, no me sabe igual. Y bueno, ya hasta que estuve con ella, ahí adquirí el libro nuevo y me lo traje. Qué diferente es, ¿no? Cuando tienes el papel en la mano. En las nuevas generaciones, pues, se meten en los libros, pero en una pantalla, ya no tienen el papel. Es otra cosa que yo no entiendo. Yo no me llama la atención igual. No sé si esa es la maravilla de la educación, porque tenemos que segmentar la edad, digamos, por ejemplo, de 0 a 18 años, en donde pasa uno por educación inicial, que fue una propuesta nuestra, en la Cámara de Diputados, ya se adoptó en la Constitución, y luego preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, que es obligatorio desde el 2021, y a partir de la reforma de 2019 ya también hay derecho a educación superior. Luego ya viene, digamos, de 18 a 24, 26 años, los que logran la educación universitaria, y luego viene el resto, que es educación durante y para toda la vida. Porque el día que alguien obtiene un grado académico, no sabe todo. No. Logra una etapa, pero luego, como dicen mis hijos, en la Universidad Rolando Calles, en la Universidad rolando callejones y sembrando surcos, ahí es donde se aprenden otras cosas. Exacto, claro. Oye, Juan Carlos, para no alargarnos mucho, yo sé que estás siempre ocupadísimo y de verdad no sabes cómo valoro tu tiempo, pero yo quisiera preguntarte, en un caso hipotético, vamos a suponer que tú tienes la educación del país en tus manos, el sistema educativo. ¿Qué harías? O sea, Juan Carlos, a partir de ahorita, Juan Carlos Romero Hicks tiene la educación del país en sus manos, particularmente la educación pública. ¿Qué harías para que de verdad haya un cambio, que de verdad los padres sintamos, que digas, oye, ahora sí? Pues lo que todos deseamos de años atrás, hacer una gran convocatoria de una gran cruzada para revisar primero el modelo educativo, segundo el modelo de evaluación, tercero el modelo de formación de docentes, cuarto estimular la participación de la sociedad, de los padres de familia, por ejemplo, un empresario, un trabajador que entra a un lugar, pues no archiva su vida ahí, sino que se sigue ahí formando. Hay que fomentar materiales, mejorar el financiamiento, la infraestructura, hay que poner decisiones federalistas. O sea, subir el porcentaje del PIB, por ejemplo, para el que se destina a educación, darle más dinero a la educación. Es insuficiente. Hay recomendaciones internacionales de que sea el 8% del Producto Interno Bruto. Hay que hacer una reforma fiscal, estamos lejos de poder hacerlo. Pero sobre todo lo que necesitamos es una gran cruzada de muchas personas participando. Por ejemplo,
hoy al primer secretario de Educación del país, que fue José Vasconcelos, yo me lo imagino arremangado, oaxaqueño, platicando con los profes, platicando con los maestros, platicando con los alumnos. Entonces, pues, no es de una sola persona, es de proyecto, liderazgos, equipos, en donde también tenemos que ver qué tipo de mexicano y mexicana tenemos que formar para hoy y para las siguientes generaciones, y va más allá de una persona. Por supuesto, y es que vamos de cara, a veces hablamos siglo XXI como si pareciera que todavía está en el futuro, pero estamos ya en el primer cuarto y estamos de frente a la primera mitad de este siglo, que serán estos niños que se están educando ahorita. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos las pilas, como se dice, Juan Carlos, porque, bueno, en lugar de avanzar, tuvimos un retroceso que yo nunca me hubiera imaginado en la educación en estos 5 años y meses de gobierno, de esta cuarta destrucción más que transformación, pero ahora ni siquiera vamos a partir de donde estábamos, sino hay que partir de menos yo no sé cuánto para volver a levantarlo, ¿no? Por ejemplo, en este momento a nivel internacional, entre otras, hay 4 grandes preocupaciones. La primera es la recuperación de los aprendizajes derivados de la pandemia. Sí. La deserción escolar, la reprobación, la pérdida de aprendizajes. Hoy leí un artículo de que se estima que hay 6.4 millones de personas, de alumnos, que no están en la escuela. Es el tamaño del estado de Guanajuato, de la población. Claro. Y de Puebla. Puebla es el 5º en tamaño, Guanajuato es el 6. Segundo, hay que hacer una recuperación de todo el daño socioemocional que hemos tenido a partir de la pandemia. Muchísimo. Lo vemos por obvio. Muchísimo. Perdimos padres, perdí un hijo, es un dolor que no se va. O sea, hay un tema socioemocional afectivo que no hemos resuelto. Muy fuerte, sí. Tercero, pues tenemos que avanzar en la enseñanza y en la evaluación, y finalmente en la formación de los maestros. O sea, esto ya está diagnosticado. Por eso, no quiero desviar la atención, pero este régimen de última hora y de manera improvisada se puso a hacer nuevos libros de texto gratuitos sin consulta, sin especialistas, sin pruebas suficientes para ver su validación. Entonces, pues tenemos que atender lo elemental. Nos mandaron panfletos de adoctrinamiento, ¿no? Eso es lo que enviaron en lugar de libros de texto. Pues sí, tienen muchos problemas. Muchos. Tienen problemas en historia, en pedagogía, en el tema de la sexualidad, en matemáticas, en español, en fin, en ciencias, porque no convocaron a las mejores personas especialistas, ni a los mejores maestros, ni a los padres de familia, para poder hacer la mejor construcción. Por ejemplo, he ido a muchas escuelas en mi distrito, y una de las preguntas que hago a los maestros, porque el régimen nos dice que hizo una amplia consulta. No es cierto. Y lamentablemente no fue así. Ojalá lo hubieran hecho. Sí. No conozco un maestro. Yo tampoco. De mi distrito que haya participado. Seguramente sí había por ahí, pero yo no conozco uno solo. Y luego cuando pedimos esa información, la clasificaron como reservada. Es que todo lo reserva este gobierno, Juan Carlos, pues si todo es privado, todo lo reserva. Este gobierno ya tiene su lugar en la historia. Sí. Yo ya no pierdo mi tiempo en eso. Yo tampoco. El pasado es un lugar de referencia, no un lugar de residencia. Ahora lo que hay que hacer es construir y mirar hacia adelante. Nuestro presidente tuvo muchos méritos de reconocer temas que no estaban resueltos, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad. Lamentablemente no hemos avanzado, pero los puso en la agenda pública. Y ya no perdamos, él tiene un lugar en la historia. Ya. Veamos para adelante en todos los temas, en educación, en salud, en vivienda, en agua, en todo, el campo. Claro. Entonces, ahí la educación pues tiene que ver con todo esto. Claro, ahorita justo que comentabas, Rocío de la Cruz nos pregunta, dice el licenciado Romero, ¿cuántos años se necesita para más o menos dejar la educación como antes del 2018? Pues hay especialistas que calculan que la pérdida
que tuvimos es de 1 a 2 años, porque cerramos las escuelas. Ese es un criterio de salud pública, pero cerramos las escuelas casi 3 años. Y entonces la pandemia nos desnudó, hizo ver nuestras deficiencias. Por ejemplo, ¿el modelo educativo estaba preparado para eso? No. No, pues no. ¿Los maestros estaban preparados? Tampoco. ¿Los padres de familia? Menos. Entonces, de repente era fácil decir que por sesiones de televisión y demás. Sí. Pero las familias estaban entre la crisis económica, entre la crisis de salud, o por ejemplo hay familias pues, que viven en viviendas en donde no hay conectividad, no hay acceso a una serie de aspectos. Eso no es culpa del gobierno. No. Es una situación estructural mucho más profunda, pero evidentemente a partir de eso también algunas cosas se hicieron. Esta videoconferencia. Sí, claro. Antes de la pandemia, muy pocas personas hubieran dicho vamos a hacer esto como un mecanismo. Sí, y ahora es lo común. Sí, ahora esto es de hecho lo que genera y marca tendencia, ¿no? Bueno, lo veo yo, por supuesto, no en este canal, afortunadamente tenemos mucho impacto, pero veo medios como Atypical TV de Carlitos Alarraqui, que le mandamos un abrazo, y oye, es impresionante, son millones y millones y millones de personas que se informan a través de estos medios y que, como bien dices, antes de la pandemia no, pero igual hay quien difunde, ahora gente que habla de ciencia, hay muchísimos muy buenos, porque también hay muy malos, educación, bueno, hay de todos los temas en estos medios que antes eran alternos, ¿no? Así es. Sí. Pues mucho que seguir platicando. La palabra conversar viene de contar versiones. Sí. No voy a platicar que conversar. Hoy estamos conversando, estamos compartiendo. Sí. Muchísimas gracias por... Al contrario, yo te agradezco. Conversación sabrosa. No, al contrario. Y Juan Carlos, ojalá nos puedas visitar dentro de poco. Yo espero en algún momento, yo viví 20 años en León, imagínate, me siento panza verde por adopción. Mi hijo nació en León, él es de ahí. Y bueno, antes de despedirte, preguntarte, ¿vas también el 18 a la marcha para defender nuestras instituciones, nuestra libertad? Por supuesto que sí. Lo voy a hacer desde Guanajuato capital porque estamos entre la democracia y la dictadura. Totalmente. La democracia y la demagogia. Entonces necesitamos apretar muchas cosas para poder mejorar todo esto. Tenemos que salir todos. Entonces espero que millones de mexicanos nos podamos manifestar. Y no es a favor de un partido, de una candidatura. Es a favor de las instituciones. De nuestras instituciones, exacto, de nuestra libertad, claro. Pues mi querido Juan Carlos, yo de verdad que te agradezco, en serio, ha sido una conversación muy agradable. Gracias por haber estado con nosotros y yo espero que pronto podamos tener otra nueva oportunidad para tener una charla como esta. Muchas gracias. Ha sido un privilegio. ¿Cuándo viviste en León? Hasta el 2018, justamente principios del 2018, que decidí irme con mi familia a Cancún, a Quintana Roo. Pero estuve ahí desde finales del 98, incluso participando activamente en aquel entonces como referencia en la campaña de Vicente Fox, que también le mandamos a nuestro presidente Fox un abrazo. Y bueno, pues apoyando en todo lo posible para mantener esta democracia y los buenos gobiernos adelante. Entonces, sí, desde el 97, 98, más o menos, hasta el 2018. Sí. Pues sí, Guanajuato es un gran lugar. Es un lugar, es un estado hermoso. Todos los trozos del alma de México que tenemos que cuidar y atender. Claro. Y tenemos que ver cómo se hace esto. Y además ejemplificar esos buenos gobiernos, ¿no? Sí se puede. Yo veo, sin hablar de otras cosas, pero veo esos buenos gobiernos en Guanajuato, en Querétaro, en Yucatán, en Aguascalientes, en fin. Sí se pueden hacer las cosas bien hechas, ¿no? Se puede hacer bien. Sí. Sí se pueden hacer. Sí. Por cierto, el Club León, no sé cuál sea tu
su afición, pero el Club León ahora es el único equipo del mundo que ha tenido a 3 jugadores en 5 copas, en 5 copas del mundo. Mira, eso no lo Tota sabía. Carvajal. Bueno, sí. Sí. La Tota, no sé los otros 2, los otros 4, perdón. Bueno, creo que no sé, te decía que no conozco los otros jugadores. Pues es Rafa Márquez y ahora este último jugador, el Príncipe, que acaba de entrar, que jugaba en España. Y otra vez va por el campeonato, porque ese primer campeonato, después de tantos años, me tocó festejarlo ahí en la Avenida López Mateos con tanta gente, y fue una experiencia inolvidable, ¿eh? Estar ahí por la noche celebrando ese campeonato fue maravilloso, la verdad, con tanto leonés ahí, tanta gente apoyando a León, fue una experiencia inolvidable. Pues sí, ayer presentaron al nuevo jugador y pues León es el único equipo del mundo que tiene en sus fichajes 3 jugadores que han ido a 5 copas del mundo. Wow, pues ojalá y aporten mucho, y otro campeonato para el León sería entonces maravilloso. Es Carvajal, Márquez y Guardado. En fin, nada más lo digo como anécdota. No, te lo agradezco. Que bueno, aquí hay una cantidad de gente que le encanta el fútbol, que oye, pues siempre es un gusto, y bueno, el León, pues qué te puedo decir, hay también tantas anécdotas con ellos, con empresas de León que nos tocó apoyar y patrocinar al equipo, el Rally de León, yo soy más de automovilismo, pero el Rally Internacional, que también tuve la oportunidad de patrocinar en algún momento, te los recomiendo. Quien no haya ido a ese evento, tienen que ir, de verdad. A mí me tocó el apoyo al primer rally cuando era gobernador. Hoy no estamos saliendo de temas. Sí, totalmente, pero bueno, Juan Carlos, no te quito más tiempo, ha sido un placer de verdad tenerte aquí, un placer charlar contigo. Encantado, Marca, a ti y a toda la audiencia. México nos necesita. Sí, la educación es un tema en donde en cierta edad prácticamente 1/3 de la vida nos la pasamos entre la escuela y las tareas y los traslados. Sí. Entonces, si alguien tiene una edad determinada, por ejemplo 45, pues por lo menos 15, 1/3 se las pasó en cosas de la escuela, algunas a veces de manera grata y otras no tanto. No, y ¿sabes qué? Ahí es donde uno conoce a los amigos. Yo mantengo amigos todavía que conocí desde la primaria, por supuesto secundaria y preparatoria. Haces a los amigos, aprendes a convivir. Es que la escuela no es nada más el libro, como bien comentaste, no es todo, incluso ese medio ambiente de la escuela te enseña tanto y te prepara tanto para la vida, que es maravilloso. Pero bueno, ojalá y se pueda en algún momento que tengamos el lujo de tener a Juan Carlos Romero Hicks al frente de la educación de este país, sería una maravilla, estoy seguro. Hemos estado en cargos de responsabilidad educativa. Lo sé. Y lo digo con mucha convicción, pero cada persona es igual o más importante. Sí. Nada suple, por ejemplo, a un maestro, yo los tuve, que me enseñaron a leer al Quijote. Ay, sí. O un maestro que nos enseñaba esa parte, es la parte sustantiva, es la parte cercana. La otra es de gestión, sí es importante, es de política pública, pero en México tenemos cerca de 2 millones de maestros. Sí. Y cada maestro es héroe y es heroína, y esos son los que realmente construyen la patria, y ahí es donde hay que dedicar el esfuerzo. Y dejan una huella, ya para no alargarme, porque bueno, yo creo que nos podríamos seguir platicando, yo estoy a gustísimo, pero recuerdo en la secundaria un profesor en particular, Indalecio Aguilar, ya desafortunadamente él ya no está con nosotros, pero Indalecio, ese hombre fue el que me enseñó, no nada más a respetar y querer los libros, me enseñó a amarlos, Juan Carlos, a entenderlos, a enamorarte del libro, y no hay manera de agradecerle a un profesor eso, a un maestro eso.
dejan huella, hay muchos que van dejando huella. Y mi querido Indalecio, donde estés, un abrazo, porque, híjole, a ese hombre se le debe mucho, y muchos mexicanos le debemos mucho a ese gran maestro, Indalecio Aguilar. Sí, maravillosos. Pero bueno, pues yo espero que nos veamos pronto por aquí, Juan Carlos. Me quedo con muchas cosas y con muchas ganas de platicar contigo. Abierto invitaciones, con mucho gusto. Encantado de la vida. De verdad, muchas gracias. Un abrazo hasta Guanajuato, de verdad, tierra de tanto cariño, de tantos amigos, tantos recuerdos, tantas experiencias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Gracias.